¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es un segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el tema de el libro de los Romanos. Estamos, recordemos, en Romanos, y hoy nos toca leer Romanos 7, del 13 en adelante. Hablábamos antes, Romanos 7:7, que la ley viene por el conocimiento del pecado. Por la ley viene el conocimiento del pecado, que no se sabía lo que era pecado si no hubiese sido por la ley. Porque la ley es la que descubre el pecado. Ya usted puede ver a Romanos 7, del 1 al 7, y se dará cuenta, Romanos 7, del 7 al 12, y se dará cuenta de lo que estamos hablando. Pero hoy nos toca, la ley no puede salvar del pecado. Y ese es el tema, la ley no puede salvar del pecado. Dice el verso 13, luego, lo que es bueno, dice Pablo, vino a ser muerte para mí. Para mí, él dice, luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. Es una pregunta que hace. Dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y yo voy a repetir lo que Pablo dice. Mire cómo Pablo dice aquí en el verso 13. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir Pablo en esta ocasión? Es bueno entender, mire, la ley no es mala. La ley no es mala, pero ¿qué pasa? Si no buena. Usted puede ver el verso 12 que dice, aquí el verso 12 dice del 7, mire cómo dice, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley es buena. Lo que pasa, pero el pecado pervierte el uso legítimo de la ley. El mismo pecado pervierte el uso legítimo de la ley. El pecado, o sea, no hay ley, debe ser culpado. La ley de Dios, que refleja su justicia y principios morales, es santa. Lo que simplemente no puede por sí misma es hacernos justos. La ley no puede hacernos justos. Lo que nos hace justos es Cristo. Al Cristo a morir por nosotros. Entonces, la ley de Dios, que refleja su justicia y principios morales, es santa. Lo que simplemente no puede por sí misma es hacernos justos. Ya hemos hablado que la ley no te hacía justo. Pero Cristo nos justifica, nos hace justo. Dice el verso 14 de aquí, del 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley proviene ¿de quién? De Dios, mi querido, y manifiesta su carácter para nuestro bien. La ley viene de Dios y el carácter de ella es que nosotros, para bien de nosotros. Pero ¿qué pasa? Y no puede ser entendida sino mediante el Espíritu Santo, o sea, la palabra. Para poder entender la ley del Señor, tenemos que, mediante la palabra, comprenderla. ¿Qué vemos en 1 Corintios 2? Vamos a ver 1 Corintios 2, 14, 15. Vamos a ver. 1 Corintios 2, 14, 15. Mire cómo dice aquí esta palabra. 1 Corintios 2, 14, 15. Dice, pero el hombre natural, mire, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando uno, ¿verdad?, está obedeciendo la palabra del Señor, está dentro de los caminos, llevando la cosa espiritualmente,
¿quién te va a juzgar? ¿Cómo te van a juzgar? El carnal no puede porque tú estás llevando las cosas bien. Pero, dice aquí, el 14:15 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ¿cómo un hombre natural va a entender que a usted no le quieran pagar, le deban, no le digan en su cara que no le van a pagar y usted tranquilo? ¿Cómo un hombre natural puede entender cómo que tú aguantas tanto al vecino, cómo tú aguantas tanta esto y aquello? No lo entiende, porque para él son locura. Pero dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando conocemos de Dios, por eso se baja, como se dice, la guardia. Pablo dice, mire cómo dice Pablo aquí en el 7, como 14, dice, porque todos los que son guiados, Romanos 7, me fui al 8, 7, 14, dice, porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy, ¿qué? Carnal vendido al pecado. Entonces Pablo está diciendo aquí, soy carnal. Pablo reconoce la presencia continua ¿de qué? Del principio del pecado en él. Él reconoce que él es carnal. Dice claramente, y leo, Pablo reconoce la presencia continua del principio del pecado en él. El viejo hombre carnal todavía pudiera ejercer poder sobre él, aun cuando él ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, Romanos 8, del 1 al 10. Y repetimos aquí donde dice del 7, donde él claramente dice, en el 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, él reconoce que él realmente, realmente, él es un hombre que todavía está en la carne, pero obedece al Señor. Perdón, lo que pasa es que estoy leyendo aquí y me equivoco en alguna cosa. Entonces, le decía claramente, la ley proviene de Dios y manifiesta su carácter para nuestro bien y no puede ser entendida sino mediante el Espíritu Santo. Entonces, Pablo reconoce la presencia continua del principio del pecado en él. El viejo hombre carnal todavía pudiera ejercer sobre él, aun cuando él ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, dice el 15, porque lo que hago, aquí comienza Pablo con lo que yo le llamo trabalengua, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, yo digo, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido hacer y sabemos que no podemos hacer esas cosas? Y sin embargo, lo que queremos hacer no es lo que nos conviene, sino lo que no nos conviene. Entonces Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Usted puede ver a Gálatas 5:17, ahí están los frutos de la carne. La influencia de la carne en uno, y uno realmente debe dejarse guiar por el Espíritu. Dice el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si yo estoy haciendo lo que no debo de hacer, entonces yo apruebo que la ley es buena, poniéndose al servicio del Espíritu, diciendo, no, si lo que yo hago no es bueno, apruebo que la ley es buena. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo, dice Pablo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso él hablaba de carnal, de que todavía vendido al pecado, de que soy todavía, pero entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Usted puede ver al verso 20. Ahora, dice el verso 18, por eso le decía que parece un trabalengua, dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¡Wow! Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Lo desagradable que es la carne en uno. Tantas cosas que uno quiere agradar a Dios y siempre hay algo que uno... Entonces lo que dice aquí, dice que... Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Cuando él habla en mi carne, no habita nada bueno. La palabra carne se usa para referirse a la antigua naturaleza del hombre. Porque cuando todavía estamos en Cristo y usted ve que hay cosas que uno quiere hacer, porque la vieja, ¿cómo se dice? La antigua naturaleza es pecaminosa. Usted puede ver los versos 5 y 25, realmente. Dice el 18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no por el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, sino, dice claramente aquí, sino, dice, el mal que no quiero, eso hago. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tenemos que trabajar mucho en esto, porque oiga cómo está Pablo diciendo, es que lo que yo hago no es lo que quiero, yo quiero hacer la cosa bien y hago porque el pecado que mora en mí. ¿Y usted cree que usted y yo estamos libres de todo esto? Por eso tenemos que estar pendientes al Señor, escudriñando su palabra, tratando, como yo digo, de uno hacer las cosas bien. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué la haya la ley que está mal él? Porque la ley descubre el pecado. A la ley estar, entonces, inmediatamente está descubriendo el pecado. Entonces dice, claramente dice, entonces, que así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese momento, que el mal está en él, porque que la ley descubre el pecado. Repito, Entonces dice el verso 22, aquí, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, ¿cuál hombre interior? El de adentro. Se deleita en la ley del Señor, ¿verdad? Dice el 23, seguimos aquí, dice el verso 23, aquí, el 22, ¿verdad? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces, inmediatamente podemos nosotros ver aquí que realmente usted puede ir al Salmo 1, 2, usted puede ir a la segunda de Corintios 4, 1 al 6, a Efesios 3, 16. Entonces dice, el hombre interior se refiere a la dimensión espiritual de la vida del creyente. Usted puede ver a 1 de Corintios 2, 12, 14. Dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o está en mi mano, está en mis ojos. Él sabe, él reconoce, ¿verdad?, la ley de Dios, pero hay otra ley en sus miembros que lo lleva a hacer las cosas que él no quiere hacer. Entonces, se refiere a la ley del pecado, es decir, el poder y control y autoridad del pecado. Mi querido, realmente pareciere sencillo, pero es una lucha constante que tenemos, pero con la ayuda de Dios venceremos. Dice el 24, miserable de mí. ¿Quién dice? Pablo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted ve la lucha que él tiene contra el pecado, porque la ley ha aparecido y entonces la ley revela el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Entonces realmente, cuerpo de muerte, la naturaleza humana bajo el control de la ley del pecado. Usted puede ver a Romanos 6, 6 y 8 y 2. Dice el 25, aquí, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley. Usted ve, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Qué fuerte esto, Con la mente sirvo a la ley, pero, dice, pero con la carne a la ley del pecado.
Y ahí es que tenemos que nosotros como cristianos entender que debemos de servir a Dios en cuerpo y alma. No es fácil, no es fácil, porque entonces, mientras yo le sirvo con mi mente a Dios, los ojos quieren ver cosas que no deben de ver. Las manos quieren tocar cosas que no deben de tocar. Entonces Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que así yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Primera de Corintios 15:57. Ya terminando, de acuerdo con la interpretación mencionada arriba, Pablo relata su propia experiencia como cristiano para explicar que la ley no puede liberar a quien esté luchando contra el pecado. No puede la ley. Mientras la ley pueda iluminar nuestra conciencia, no es capaz de producir santidad en la vida. En la vida. El fallo, sin embargo, no está en la ley de Dios. Es bueno que entendamos esto. El fallo, sin embargo, no está en la ley de Dios, que es espiritual. Usted puede ver el verso 14. Sino en la ley del pecado. Verso 23, 14, 17, 18, 20 y 21. La depravación inherente, obligatorio, o sea, la depravación obligatoria inherente a la naturaleza humana que se revela en la cautividad del pecado, verso 14. A través de su vida se ha desarrollado un conflicto entre la nueva y la vieja vida y la vieja naturaleza. Pero existe un camino hacia la victoria. ¿Cuál es, mi querido? Nos libera para que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, mediante su palabra. El pecado está ahí en acechanza, pero también existe la palabra. Entonces, por medio de la palabra, nos libera que vivamos nos libera del pecado. Y nos lleva a que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, mediante su palabra. Usted puede ver el verso 25 como puede ver a Romanos 8:11. Leyendo a Romanos, y como hemos mirado esta carta, Romanos nos revela una nueva y victoriosa manera de enfrentar el pecado. ¿Usted ve? Este libro nos presenta, nos enseña una nueva, victoriosa manera de enfrentar el pecado. Vivir libre de pecado se hace posible. ¿Cómo se hace posible? Porque ya no somos sus esclavos. El pecado está ahí, pero si servimos a Dios, no somos esclavos del pecado. Si no hemos llegado a ser siervos de Dios, capaces, mi querido, de escoger la justicia en lugar de seguir atado a la vieja naturaleza. Usted y yo podemos elegir vivir del lado de Dios y no servirle al pecado. Y no somos sus esclavos, porque somos siervos de Dios. Ya una vez confesado al Señor, una vez bautizados, somos siervos del Señor. Entonces no somos esclavos del pecado. Ahora es una lucha constante que debemos de luchar día a día. Y somos capaces de coger la justicia en lugar de seguir atados a la vieja naturaleza. Obedecer a la palabra de Dios nos proporciona una naturaleza nueva de santidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Cuidado con obedecer a que yo me soñé, que a mí me dijeron, no. Obedecer la palabra de Dios nos proporciona una naturaleza nueva y de santidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Leímos 7, 12 al 25 y ahora vamos a ver después en el próximo estudio, libre de la ley del pecado. O sea que no hay condenación para aquellos que creen. Libre de la ley del pecado, porque no habrá condenación o no hay para los que creen. Gracias por su sintonía. Realmente nos sentimos contentos de que usted siempre esté ahí en este estudio del libro romano. Estúdielo. No se lleve de lo que estoy diciendo. No coja ahí Romanos 7, 12 al 25 y mire como el mismo Pablo, todo lo que dice, que como en el 17, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el 24, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que así como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué lucha tenía Pablo? Y la lucha suya, ¿cuál es? Y la mía, ¿cuál es? Porque la tenemos, ¿verdad? Pero vamos a llevarnos de la palabra y a obedecerla. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.